Bueno, como les mencioné, vamos a realizar el ejercicio de venta de activo fijo y para lo siguiente les voy a compartir el Excel. Lo primero que nos fijamos es el enunciado y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una venta de activos fijos. Nos dice, al 31 de diciembre, comercial CZ tiene los siguientes saldos. Vehículo B100 bolivianos 21.890. Por si acaso, eso es el mismo dato del examen que dieron. Y ya el valor de la vida útil del activo ya está diferente. Aquí es 3 años. Ese examen creo que era similar, creo que. 3 años y 2 meses de vida útil. La UFB 1.28835. Y la depreciación acumulada del vehículo que es 10.350. Esos son los datos con los cuales nosotros tenemos que trabajar. ¿Y qué nos dice el siguiente? El 05 de julio se vende la camioneta en 12.000 bolivianos al contado. Ahí tenemos la UFB. Siempre cuando nos dicen la UFB, primero tenemos que hacer la actualización. El último se pide cálculo de velocidad y registro contable de la venta de vehículo. Bueno, entonces empezamos. Una vez que tengamos la noción qué es lo que tengamos que hacer, vamos a empezar a hacer. Venta de vehículo. Tenemos los datos de, nos dice que es vehículo 100 y tiene el valor de bolivianos 21.890. También tenemos una depreciación acumulada, obviamente del vehículo, ¿no? Bolivianos. Cuando se hace estas actualizaciones, no tienen que obviar que también las depreciaciones acumuladas también se actualizan. En sí, las depreciaciones acumuladas son gastos que en algún momento hay que pagarlos. Entonces, cuando nosotros actualizamos, eh, podríamos decir, corregimos el valor a causa de las subidas de las UFBs. Entonces, las UFBs siempre están en constante cambio. Entonces, puede que suba o baje. Entonces, dependiendo de eso, va a ser que aumente de valor o disminuya tanto la depreciación acumulada como eh, tanto el valor del vehículo. En aquí les comentaba algo, por ejemplo, en la depreciación acumulada nos conviene que, que la UFB inicial sea mayor que la final. ¿Por qué les digo? ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada va a disminuir de valor y tanto en el valor del vehículo también. Por ejemplo, según los datos contables de un vehículo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es 21.890, ¿cierto? Entonces, supongamos que en la web inicial nos da este dato, 21.890, pero después en un futuro la web es inferior a la inicial. Este dato va a reducir cuando actualicemos. Es que siempre les pongo el ejemplo, hay veces nos perdemos cuando hay muchos números en la web, ¿ves? Pero les doy el ejemplo del tipo de cambio. Si tenemos, por ejemplo, al inicio $100 y el tipo de cambio está a 7, y después, por ejemplo, de aquí a 2 meses, el tipo de cambio está a 5, lo del $100 al inicio que estaba a 7 el cambio,
eran pues 700 bolivianos, ¿cierto? Si después reduce a 5 solo tengo 500. Entonces, así también es el esquema de las UFBs. Cuando el tipo de cambio inicial es mayor que la final, pero en este caso tienen que tomar en cuenta en los activos fijos y la depreciación, sí conviene a la empresa a que la UFB final sea menor a la inicial, pero en el tipo de cambio del dólar no lo conviene a la empresa ni a nosotros, a las personas particulares. Nos conviene que el tipo de cambio final sea mayor que la inicial. ¿Para qué? Para que al menos se pueda mantener, ¿no? ¿Para qué? Para no tener pérdidas o tener ganancias. Es como les digo, si al inicio cuando adquirí los dólares estaba a 7, pues son de los $100, son 700. Entonces, de aquí a un mes quiero hacerlo el cambio y subió, por ejemplo, supuestamente a 8, ¿no? Como ahora sigue tendiendo a subir. Entonces, en esos casos, sí me conviene que suba, que las USBs o el tipo de cambio final sea mayor que el inicial. En esos casos, pero en este caso de activos fijos, nos conviene que el tipo de cambio final o las UFB finales sean menores que la inicial. ¿Por qué? Porque estos datos, como empresa, eh, hace que paguemos menos impuestos de vehículo, porque pagamos conforme al valor del vehículo y la depreciación acumulada va a reducir. Entonces, a eso tienen que tomar en cuenta. Listo, una vez que tenemos una depreciación acumulada de 10.350. Ya. Aquí nos dice como primero, eh, el 5 de una camioneta se vende, dice, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como les dije, hay que actualizar. Tenemos que actualizar tanto el valor de la camioneta como la depreciación. Ponemos actualización, porque al inicio nos dan las UFBs, fíjense, esto es el inicial, y aquí nos da el final. Entonces, aunque diga que se vende, no hacemos directamente la operación de la venta, como normalmente hacemos, ¿cierto? Calculamos y vemos. No, primero hacemos la actualización para determinar el valor real y recién después proceder a realizar la siguiente operación de la venta. Listo. Entonces ponemos la actualización. Listo. Listo. Tenemos la actualización, tenemos el valor de vehículo 100. ¿Qué es lo que tenemos que actualizar? Los 21.890. Eso, entonces, por un lado tenemos eso. Lo vamos a separar acá. Tienen que trabajar así en paralelo en sus cuadernos para que vayan haciendo las dos actualizaciones al mismo tiempo. Y aquí es la misma actualización, pero de la depreciación acumulada. Depreciación acumulada tenemos un valor de 10.350. Listo, una vez que tengamos estos valores, yo creo que esa es la parte básica que debemos empezar a clasificar y saber qué es lo que tenemos que hacer con estos datos. Entonces, una vez que tengamos estos datos, hacemos la actualización y la fórmula es de que tenemos que aplicar el tipo de cambio. En este caso son las UFBs. Entonces, para actualizar y saber cómo es, simplemente aplicamos la fórmula, el valor a actualizar por la UFB final sobre
la UFB inicial. Entonces, hacemos la operación. Entonces, ¿cuál es el valor a actualizar? Es esta, ¿cierto? Entonces, ponemos acá. ¿Y qué es lo que prosigue? Ponemos para multiplicar por la UFB final. Y si queremos saber cuál es la UFB final, es esta, 1.32548. Esa, 1.32, 548. Listo. Vamos a hacer 1,548. Eso es lo primero que hacemos y nos falta poner sobre la UFB inicial. La UFB inicial es esta, cuando nos da el enunciado 1.1,28835. 1,28835. Listo. Y hacemos la operación. Ponen esto en la calculadora y hacemos el cálculo. Entonces, una vez que tengamos el cálculo, eh, no tienen que confundirse aquí poner los datos, porque un número que me ponga ya va a variar el resultado. Y entonces ponemos 22.520 como 87. Si es que hay algún error me dicen para poder analizar dónde nos equivocamos. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir en la actualización? Siempre traten de entender esto. Al inicio tenía un valor de 21.890. Entonces, ahora me fijo las UFBs. Esta es la inicial, el de abajo, y el de arriba es la final. Y claramente podemos ver que la UFB final es mayor que la inicial. Fíjense, es mayor. Entonces, por ende, el valor va a incrementar, va a aumentar de valor del vehículo. Entonces, aquí podemos ver, hicimos la operación con la fórmula y entonces tenemos que aumentó el valor a 22.520 porque el anterior estaba a 21.000, ¿cierto? Entonces, si queremos saber cuánto es el incremento de la actualización, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos el valor anterior, este valor copiamos tal cual, y si lo ponemos aquí abajito, ¿para qué? Para hacer la resta. Entonces vamos a poner entre paréntesis. Entonces, esto de acá vamos a restar con el de arriba. ¿Para qué? Para determinar cuál es el valor del incremento. Entonces, una vez que hagamos esa operación, hacemos la resta, el valor de 630 como 87. Entonces, y aquí yo determino en este valor. Entonces, yo sé que esto es el valor que incrementó, porque si yo sumo 21.890 más 630 es lo mismo que 22.520 como 87. ¿Por qué? Porque estoy sacando la diferencia con el valor actualizado
con el valor anterior. Entonces, este es el valor donde yo tengo que hacer un registro contable de aumentar al valor del vehículo. Esto de acá, este valor. Listo. Entonces, una vez que tengamos eso, ya terminamos la operación con el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que prosigue a hacer? Simplemente hacer del, de la depreciación acumulada. Entonces, aquí ya tenemos el valor, cuál es lo que tenemos que actualizar y proseguimos. Entonces, simplemente cambiamos datos porque trabajamos, porque copié tal cual, porque trabajamos con las mismas, con los mismos UFBs. Entonces, simplemente cambio el valor, que ya no es 21.890 lo que tengo que actualizar, sino es los 10.350. Listo, ahí tenemos. Entonces, hacemos igual esa operación, lo mismo que la anterior, metemos en la calculadora los datos y demás, y nos va a salir el monto actualizado. Entonces, obviamente que tiene que ser superior a 10.350. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, digo, la UFB final es mayor que la inicial. Tenemos 10.648.29. Listo, como les dije, igual copiamos esto aquí abajo, este valor que actualizamos para saber cuánto es lo que incrementó. Entonces, esto es una resta, por eso ponemos paréntesis. Listo. ¿Qué pasó? Listo. Una vez que hacemos esa operación de resta, ¿sí, cierto? Vamos a tener el monto, el saldo de cuánto es lo que incrementó. Porque aquí vemos que el valor inicial de la depreciación acumulada era 10.350. Y aquí vemos que es 10.648. Entonces ya me puedo ver y ya puedo identificar qué incrementó de valor. Entonces por eso hago esa diferencia para saber cuánto es el incremento. Y hacemos esa diferencia. Y tenemos el dato de 298,29. Eso es el valor que incrementó al valor anterior de eso. Entonces, para lo siguiente, aquí tienen que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando van a realizar la venta, entonces todo esto tienen que considerar, toda esta operación, toda esta operación que estamos haciendo, no es, no es porque debemos hacerlo y nada más, sino que debemos considerar para la siguiente operación. ¿Por qué les digo? Por algo estamos actualizando, ¿cierto? Entonces, el nuevo valor con el cual yo tengo que trabajar en las siguientes operaciones va a ser esto, porque es el valor actualizado. Entonces, lo voy a remarcar acá. Eso es el nuevo valor tanto del vehículo como de la depreciación acumulada. Entonces, si en la siguiente operación me dice que voy a vender o X operación, el valor que voy a agarrar va a ser esto, porque ya no es el valor de vehículo 21.890. ¿Por qué? Ya hice la actualización. Eso tienen que considerar. No tienen que tomar el primer valor del enunciado, sino el actualizado. Listo. Una vez que tengamos esa actualización, ¿qué es lo que hacemos? Como les dije, tienen que hacer el asiento contable. Vamos a borrar esto. Listo, vamos a poner aquí asiento contable. Listo.
Entonces, ¿qué es lo que analizamos? Dijimos que en esta actualización que aumentó de valor el activo del vehículo. Entonces, si dijimos que aumentó el registro contable, ya sabemos que el vehículo aumenta por él, es un activo, aumenta por él, debe. Entonces, una vez que nosotros tengamos eso en claro, simplemente decimos, ¿no? Si mi vehículo anteriormente el valor era 21.890 y quiero aumentarlo a 22.520,87, ¿qué dato tengo que registrar en el libro diario? Entonces, yo sé que simplemente aumento el incremento. No vuelvo a registrar esto porque anteriormente ya hice el registro. Cuando hice la compra, cuando hice la actualización, este valor ya existía en el libro diario. Entonces, si yo estoy actualizando, simplemente aumento el incremento para que cuando yo mayorice, este sume a esto y llegue a este resultado. Y de igual manera la depreciación acumulada. Pero sabemos que la depreciación acumulada ya no aumenta por el debe, sino por el haber. Entonces, proseguimos a hacer. Dijimos que interviene la cuenta de vehículo. Entonces, dijimos que el vehículo aumenta por el debe. ¿Qué dato ponemos? Los 630. Los 630,87. ¿Qué más? Tenemos también la ITB, que es ajuste por inflación de tenencia de bienes. También tenemos la otra cuenta de la depreciación acumulada. La depreciación acumulada. Obviamente es del vehículo, ¿no? Del vehículo de lo que estamos actualizando. Sí. Entonces, ¿cuál es la depreciación? Esta de acá, 298. La depreciación acumulada del que está. Aumenta, como dijimos, aumenta por él. A ver, 298, 298,29. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ITB, que es el ajuste por inflación de tenencia de bienes. Tenemos dato de 332,58. Entonces, una vez que realicemos eso, ¿qué es lo que analizamos? Siempre tienen que tomar en cuenta de que tanto el debe y el haber tienen que tener el mismo saldo. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado de que tiene que estar conciliado, ¿no? Y el término de conciliar simplemente es de que, como decimos siempre, ¿no? Que nos tiene que cuadrar el debe y el haber. Si tienen dudas, háganlo, pregúntenme y me preguntarán quizás, pero ¿de dónde sale el saldo de AITB? ¿Cierto? Simplemente sale de la diferencia de estos dos saldos, de 630 con 298. Aquí lo vamos a poner bien, aquí arriba. AITB. ¿Qué es lo que restamos? Son los saldos. Esta, la actualización del vehículo y el otro saldo también. Entonces hacemos la diferencia. Menos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, este saldo dijimos, ¿cierto? Entonces ponemos menos este saldo que él nos dio, el
valor actualizado. Esto. Sí. Vamos a 298,29. Entonces, una vez que nosotros saquemos esta diferencia, es el valor de la AITB. Eso. Entonces, vamos a hacer la diferencia simplemente, y eso es la AITB, la diferencia de estos dos. Y ahí tenemos el asiento contable. Y ya va ustedes poner la glosa, porque siempre va, no es que si quiero lo pongo, ¿no? Siempre va la glosa. Listo. Ese es el asiento contable. Listo. Entonces ya realizamos la actualización y su respectiva y su respectivo registro contable. Entonces, ¿qué es lo que prosigue a hacer? Es la depreciación del periodo, porque tenemos que considerar, como el enunciado nos dice, fíjense, eh, venta del camioneta al contado, se pierde y registro contable del vehículo. Este dato de depreciación acumulada nos da de un determinado tiempo anterior, pero ahora nos dice, por ejemplo, esto es del 31 de diciembre, ahora nos dice que el 5 de julio se vende la camioneta. Entonces, durante este lapso de tiempo, eh, existe la depreciación. ¿Cuánto perdió de valor el vehículo en este lapso de tiempo? Entonces, tenemos que calcular eso. Entonces, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Ponemos depreciación del periodo. Listo. Entonces, eso es lo que determinamos. Depreciación del periodo. ¿Qué es lo que depreciamos? Entonces, aquí tienen que considerar algo. No es como nosotros realmente hacíamos, ¿no? Cuando nos dan simplemente el valor y no nos dan el tiempo, así como en esto, fíjense. Por ejemplo, en aquí nos da 3 años y 2 meses de vida útil. ¿Qué nos quiere decir? Ya nos está dando un tiempo específico del cual nosotros tenemos que depreciar. Ya no consideramos los 5 años que tiene de vida útil un vehículo, porque sabemos que tiene 5 años, ¿cierto? Según registro contable. Por eso su depreciación es de 20%. ¿Por qué ya no usamos el dato del 20% de la depreciación? Por el mismo hecho de que ya nos está dando la vida útil aquí, en este enunciado. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Atentos aquí. Ponemos los 22.520 que actualizamos, ¿cierto? Este dato. Este actualizado menos los 10.648. Esto de acá, hacemos la diferencia por los 6 meses que transcurrieron. Por los 6 meses que transcurrieron. Entonces, una vez que tengamos eso, realizamos la división entre los 38 meses que son de 3 años y 2 meses. En un año tienen 12 meses, ¿cierto? En 2 son 24, en 3 son 36, más los 2 son 38. Entonces, hasta ahí todo entendible, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que prosigue a hacer? Simplemente copiar los datos. Ponemos, copiamos tal cual está este dato actualizado.
Dijimos que es esa. Vamos a desetiquetar esto. Listo. Entonces, una vez que tengamos esto, ¿qué es lo que hacemos? Restar, dijimos, ¿cierto? Que es menos, dijimos que es menos el otro valor actualizado de la depreciación acumulada, porque estamos restando el valor, porque la depreciación acumulada es el que hace la diferencia al activo fijo. La depreciación, normalmente la depreciación del vehículo es al momento, pero la acumulada se va acumulando con paso que va transcurriendo en la gestión. Entonces, menos los 10.648. 10.648,29. Listo. Entonces, todo esto lo ponemos entre paréntesis para hacer una operación en la calculadora. Listo. Una vez que tengamos esto, dijimos que, ¿qué es lo que sigue a hacer? Por los 6 meses, ¿cierto? Y todo esto va a ser dividido entre los 38.